Atento aviso. El programa Al Filo de la Noche es una producción exclusiva de la Mejor FM y Radio TH Comunicación, dirigido principalmente para adolescentes y adultos. Recomendamos que nuestro público infantil se abstenga de consumir el contenido siguiente. De lo contrario, es bajo su propio riesgo y responsabilidad, invitando a orientar a los menores sobre los temas desarrollados durante nuestra emisión. Al Filo de la Noche tiene como objetivo interactuar con nuestro auditorio con historias de miedo, investigaciones paranormales y temas de alto impacto, por lo que los locutores, producción y expertos en la materia se deslindan de cualquier responsabilidad, consecuencias o afectación que pueda provocar en nuestros radioescuchas. Hacemos de su conocimiento que todos los temas desarrollados, contenido digital, temas en secciones, personajes y presentadores, así como las voces que intervienen durante la emisión, están resguardados por el aviso de privacidad en sus cuentas públicas y en plataformas digitales. Las opiniones vertidas por los participantes en este programa no representan necesariamente la opinión de esta emisora. La marca y reserva de los derechos de Al Filo de la Noche están bajo el concepto exclusivo de la Mejor FM en Tehuacán, Puebla. Cualquier intento de plagio, copia, reproducción parcial o total, así como la duplicación y o imitación de este programa o cualquiera de sus secciones, será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En el universo ocurren momentos extraños que rompen la lógica humana. ¿Te atreves a saber más? Este espacio es para ti. La Mejor FM Tehuacán presenta Al Filo de la Noche, con César el Flaco Hernández y Bárbara Tarotista. Fantasmas, presagios, duendes, ovnis, demonios, brujería y los casos de alto impacto. Vive las experiencias sobrenaturales en Al Filo de la Noche. Aquí no más. Se dice que son sabias o sabios, pero con el tiempo fueron relacionadas con la maldad y la oscuridad. Personas que se han topado con estos han experimentado situaciones muy, pero muy enervantes. Es por eso que el equipo de Al Filo de la Noche recopiló los mejores relatos de terror sobre brujas. Historias que te dejarán al filo de la noche. Comenzamos con este relato, extraído del canal de YouTube Relatos de la Noche. Me mordió una bruja. Esto que voy a contarles me ocurrió muy pequeña, cuando era una niña, cuando no conocía Relatos de la Noche ni consumía este tipo de contenido. Así que sinceramente dudo que este tipo de acontecimientos con brujas se debe exclusivamente a escuchar este tipo de historias. Más bien creo que es algo que desde siempre ha vivido entre nosotros. Mi nombre es Elena, vivo al sur de la Ciudad de México. Actualmente tengo 22 años y de hecho nunca me bautizaron. No sé si eso tenga algo que ver con esto. La historia que les contaré ocurrió justamente al oriente de la ciudad, cerca del Metro Constitución de 1917. Y sí, lo sé, es una zona bastante conocida por las brujas del Cerro de la Estrella. Yo era demasiado pegada a mi hermana mayor. Ella me cuidó desde pequeña y fue la primera persona en la que llamé mamá, ya que mis papás trabajaban todo el día, todos los días, y ella me cuidaba porque no le gustaba la idea de que estuviera casi toda la semana en la guardería. Años después conoció a un chico con el que se juntó y se fueron a vivir cerca del Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Cuando yo tenía 8 años nació mi sobrina Sofía. Les repito, yo era demasiado pegada a mi hermana, así que para que no sintiera tanto su ausencia, mis papás y sus suegros se pusieron de acuerdo para que yo pasara los fines de semana con ella y con la familia de su esposo, que se conformaba por sus suegros y sus 3 cuñados hombres, y quienes me querían mucho. Todo iba de maravilla en ese tiempo. Cada viernes saliendo de clases, mi papá me llevaba a casa de mi hermana. Yo era casi la niña perfecta entre mi familia. Todos felicitaban a mis papás y a mi hermana por mis buenos valores, por mis calificaciones, por no ser una niña grosera y tener excelente educación. Como les dije, la familia de mi cuñado me quería bastante. Además, mi sobrina y yo éramos las únicas niñas entre tantos primos hombres. Obvio, nos consentían demasiado. Incluso me invitaban a pasar vacaciones con ellos. Me llevaban a las fiestas familiares, a comer, a parques de diversiones, etc. Querían mantenerme cerca porque sería una buena influencia para Sofía.
Recuerdo bien que esto ocurrió justo en vacaciones de verano. Mi sobrina apenas se acercaba a su primer año y mi hermana solía quedarse sola por mucho tiempo, ya que le habían cambiado el horario de trabajo a mi cuñado y ahora tenía el turno nocturno. Mi sobrinita los últimos días había tenido un muy mal sueño. Pesadillas, se despertaba de noche, a veces se reía sola mientras dormía y cosas así, como si alguien estuviera hablando por las noches. Todo comenzó una noche cuando mi hermana dormía sola en su cama con mi sobrina en la cuna al lado. Nosotras escuchamos claramente como si unas uñas largas tocaran en la ventana que se encontraba en la cabecera de la cama, la cual daba directamente hacia la calle. Cuando tocaron, ella por inercia pensó que era mi cuñado. Sin embargo, al sentarse en la orilla de la cama y despertar por completo, vio que iban a ser apenas las 4 de la madrugada. Mi cuñado salía de trabajar hasta las 7. Mi sobrinita comenzó a llorar mucho, muy feo, de nuevo como si algo le doliera demasiado, y mi hermana sintió mucho miedo, así que fue por ella a su cuna. La envolvió bien entre las cobijas, dejó entrar al perro a la habitación y ambas durmieron juntas en la cama. Pero esto iba subiendo cada vez más de tono, hasta una vez, a eso de las 7 u 8 de la noche. No era tan tarde. De hecho, había gente todavía en la banqueta de afuera, vendiendo comida. Mi hermana estaba despachando a la gente en la tienda de abarrotes que tenía junto a mi cuñado. Era una tienda literal pegada a la casa de mi hermana. Había un pasillo muy corto que conectaba este negocio a la sala. Debías cruzar esta misma para llegar al cuarto donde dormían ambos y donde también se encontraba la cuna de mi sobrina. Había demasiada gente en el negocio, así que optó por dejar dormida a Sofía en la habitación. Le puso cobijas y cojines grandes para que en caso de rodarse, la bebé no se fuera a caer. Ya saben cómo hacen las mamás. Hubo un momento en el que el perro que tenía corrió gruñendo muy enojado hacia la sala. Se escuchó claramente un golpe en la pared y luego como mi sobrina gritaba «Ma», para después empezar a llorar horrible. Mi hermana, por supuesto, se olvidó de la clientela. Corrió hasta la habitación para encontrarse con mi sobrina tirada en el suelo y la mitad de su cuerpo debajo de la cama. En lo primero que se fijó mi hermana era en que no tuviera ningún golpe grave en la cabeza. E incluso aunque no le vio nada, la llevó al hospital de emergencia, pero su diagnóstico señalaba que ni siquiera había sufrido un golpe. Mientras tanto, yo me quedé con su suegra y 2 de sus cuñados en la casa. Por curiosidad fui a ver a la cama. No se veía absolutamente ninguna señal de que se hubiera rodado o caído. No había forma. No se veía ninguna marca en la cama de que alguien o algo más se hubiera recargado en las cobijas o los cojines. Nada. Además, el perro no se cansaba de olfatear la casa como si buscara algo. Cuando mi hermana volvió del hospital, le dije todo esto, que nada estaba tirado en la cama, ni descendido, que era muy raro. Revisamos nuevamente con detenimiento y en efecto, nada. Era como si algo hubiera cargado a la bebé y la hubiera dejado en el piso. Al día siguiente su suegra le comentó que en esa zona de la ciudad hay muchas brujas y le dio algunos consejos para proteger a la bebé. Pero mi hermana, con su malísima memoria, olvidó cómo hacerlo. Y bueno, aquí viene mi protagonismo en esta historia. Cuando yo me quedaba a dormir en vacaciones para no sentirme sola, dormía en la habitación de mi hermana. Entonces mi cuñado dormía arriba en la casa de sus papás con sus hermanos. Abajo solo nos quedábamos nosotras 3, mi sobrina, la bebé, mi hermana y yo. Una noche después de ver una película infantil, nos fuimos a dormir de lo más normal. Pero esta situación ocurrió en la madrugada, casi cuando daban las 3. Desperté con mucho dolor en el cuerpo, pero no me desperté normal como cualquier persona. Es decir, solo abrí los ojos como si en ningún momento me hubiera dormido. No sabría cómo explicarlo exactamente, pero sé que allá afuera alguien alguna vez se ha sentido así, como si solo te hubieras ido a acostar y de inmediato hubieras abierto los ojos. Les juro que me sentía demasiado extraña al despertar, pero recuerdo que ni siquiera desperté acostada, sino recargada con la espalda en la pared, casi sentada.
Desperté con la sensación de que algo me miraba, y al querer hablar para despertar a mi hermana que se encontraba al lado, me dolía demasiado la boca. Incluso sentía una punzada en el labio inferior. Sentía toda la boca demasiado dolorida, caliente, y al tocarme sentía mojado. Me asusté aún más y jaloneé a mi hermana, y ella, muy molesta, se despertó. Se levantó para prender la luz, y solo vi el terror en su rostro. Corrió de inmediato hacia las escaleras para la casa de su suegra, que estaba en el segundo piso, sin decirme nada. Yo solo me quedé paralizada. Me miré el pecho y mi pijama estaba llena de sangre. Me toqué la boca e igual, mi boca estaba sangrando. Me dieron muchas ganas de llorar, pero no lo hice porque iba a despertar a la bebé. De repente vi a mi cuñado y a toda su familia bajar corriendo. Él me cargó y me llevó hasta la sala. Entre mi cuñado, mi hermana, sus suegros y los 3 cuñados de ella me revisaron a mí, a la casa, el cuarto, la cama, a la bebé, todo. No había señal de que me hubiera golpeado con el buró junto a la cama. Ni siquiera había sangre entre las cobijas, la almohada, la alfombra del cuarto, nada. Solo yo estaba llena de sangre y más tarde me percaté de moretones en mis brazos y piernas. De verdad parecía que algo me había golpeado bastante. Me sentía desorientada, incluso temblaba incontrolablemente y cuando pude hacerlo, lloré. Estaba pequeña y eran sentimientos que nunca antes había tenido. Estaba en shock. Me curaron el labio, me dieron un té, me sobaron los golpes con pomadas, me cambié la pijama, incluso me limpiaron con un huevo y todos trataban de calmarme, hasta que el sueño por fin me venció. Al día siguiente, desde muy temprano, la señora, suegra de mi hermana, mandó a sus hijos por agua bendita para echarla en la casa. Me llevaron con mis papás. Mi hermana y sus suegros no paraban de disculparse por sentir que no me habían cuidado bien, pero nadie supo en realidad qué había ocurrido. Mi mamá, años después, me comentó que, en privado, la suegra de mi hermana platicó con ella. Le dijo que probablemente una bruja me había mordido. La verdad, yo estaba pequeña y nunca revisé mi labio. Me asustaba hacerlo y me dolía. Pero cuando ellos me revisaron para limpiar la sangre, se dieron cuenta de que lo que tenía no era un golpe, sino una mordida. Pero no me habían dicho nada porque me podía asustar aún más. Solo tenía 8 años. Si de por sí fue algo traumático para ese entonces, podía sugestionarme aún más. La señora se comprometió a hacer una limpia en la casa para que yo siguiera visitándolos. Me querían demasiado y les gustaba que fuera a pasar los fines y las vacaciones con ellos. Tardé todavía alrededor de 3 meses más para volver a ir. Mi mamá me confesó que tardaron mucho en terminar de limpiar completamente esa casa. Pero cuando volví a ir, mi hermana me contó que ya nunca más volvieron a molestar a mi sobrina. No tenía problemas para dormir en absoluto, desde eso que me pasó a mí. Y después de esa noche yo comencé a tener, no sé, una especie de don para soñar con gente cercana ya fallecida. Sueños que se sienten bastante reales. Puedo ver sombras, escuchar llantos, etc. Todo esto sin sentir ningún miedo en absoluto. Un amigo, por ejemplo, desafortunadamente se quitó la vida cuando yo tenía 16 años. Y lo soñé. Hablé con él. Incluso me dio algunos recados que darle a más miembros de nuestro círculo de amigos y... sí, acerté en todo. Me dijo cosas que incluso sucedieron antes de que yo los conociera. Han pasado ya 15 años y mi familia, la de mi hermana y yo, seguimos recordando aquella noche, pero también seguimos con la duda de quién o qué fue lo que hizo eso. La suegra de mi hermana me dijo que las brujas y estos seres solo se fijan en almas puras, sin malicia, inocentes, y hasta el día de hoy dice que yo sigo siendo una, que probablemente esto que molestaba a mi sobrina encontró algo que quitarme a mí y ya no necesito de ella. Pero la realidad es que yo solo sé que algo mordió mi labio.
Así arrancamos con una emisión más de Al Filo de la Noche, historias de terror sobre brujas. Interactúa con nosotros al 238-152-8794 y platícanos tus relatos más escalofriantes sobre brujas. Recuerda, así como existe el bien, existe el mal. Aquí nomás. Sigue nuestras cuentas oficiales. Facebook, Al Filo de la Noche Tehuacán. Instagram y TikTok, Al Filo de la Noche Ofi. YouTube y Spotify, Al Filo de la Noche. Disfruta de nuestro contenido escalofriante. Aquí nomás. Aquí nomás en la Mejor FM 100.7. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Al Filo de la Noche a través de la Mejor FM 100.7 en la estación número 1 grupera de Tehuacán y de toda la región. César El Flaco Hernández al micrófono, y recuerden que este espacio es dedicado para lo desconocido, lo macabro, lo tétrico, de lo que no tiene respuesta, de lo que es algo insólito. Este es el espacio ideal en donde usted puede interactuar con nosotros. Bueno, pues como ya lo escucharon, siempre tenemos producción, siempre tenemos relatos para ustedes que siempre nos piden sábado con sábado, o que quieren estar ahí escuchando desde su auto, desde su casa, en los negocios, en los puestos de tacos, en los taxis, en fin, qué sé yo. La verdad es que es un fin de semana lleno de muchas actividades, y además de actividades, una emisión en la cual usted puede interactuar con nosotros, porque hoy tocamos historias de terror sobre brujas. ¿Por qué decidimos tocar este tema? En el siguiente bloque les vamos a platicar, pues en esta semana se volvió viral un video en el cual nos, como programa, como producción, decidimos analizarlo poco a poco, a detalle. Hace unas, que les gusta, unas 2 horas aproximadamente, un servidor decidió ir en donde pues este lugar céntrico, en donde supuestamente se aparecen estas bolas de fuego. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenos de aquí hasta las 12 de la medianoche. Pero también sus mensajes, sus audios, también nos puede llamar. Están disponibles al 238-152-8794. Ya tengo algunos mensajes, deme un momentito, ahorita le vamos a dar seguimiento. Pero también nuestras plataformas oficiales están activas. Búsquenos como Al Filo de la Noche Tehuacán, así como lo escuchan, Al Filo de la Noche Tehuacán. También búsquenos en TikTok, en Instagram, en Spotify. En todas nuestras plataformas estamos muy activos, así es que vayamos interactuando, mándenos vía inbox y con mucho gusto estaremos ahí al tanto de todos sus mensajes. Que por cierto, tengo ahí algunos pendientes. En un más también vamos a estar analizándolas y dando seguimiento a estos casos que nos comparten sábado con sábado o entre semana a través de nuestras plataformas oficiales. Pero vayamos interactuando. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Qué tiene de perspectiva? ¿Usted qué tiene ahí algún relato o algo relacionado con las historias de miedo o de brujas? Adelante, ¿qué se dicen de las brujas? ¿Es real? ¿Es falso todo esto? Dicen que pues aparecen con estas bolas de fuego. No sabemos, caray. Entonces es interesante que usted vaya interactuando con nosotros para que nosotros podamos estar al pendiente de todos sus casos. De hecho, vamos a subir un TikTok en unos instantes más. Es con respecto a lo del tema que se volvió viral en esta semana en un podcast llamado 271 Podcast. ¿Quieres saber los detalles? En un tema más se lo vamos a estar platicando aquí en el programa de Al Filo de la Noche. Y si, bueno, esta plataforma, digamos canal, o también esta plataforma, el 271 Podcast, nos está escuchando y quiere pues argumentar, quiere también dar un pues algún punto de vista con respecto a este tema de las brujas, adelante, con mucho gusto. Está abierta también la línea, está también abierta la opinión de ellos, y con gusto pues estaremos ahí interactuando con ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa les tendremos más material para ustedes. Agradecemos a Víctor Herrera, el gato, en controles técnicos, César El Flaco Hernández al micrófono. Esto es Al Filo de la Noche, en una edición especial, historias de terror de brujas. Lo que no sabías, aquí te lo contamos.
Murió Laura Rivas, astróloga y medium. Fue muy popular en el programa de Extranormal de TV Azteca. Su debut al aire fue en el año 2006. La vidente continuó colaborando en el ya desaparecido programa sobre temas paranormales. Falleció en la mañana de este miércoles, según informó la hermana Marcela Rivas a través de sus redes sociales. Laura participó a través de los años en el programa de Extranormal. Murió a las 7:22 de la mañana, dejando un gran vacío entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Marcela Rivas, también dedicada a los conocimientos esotéricos, a través de su cuenta en redes, expresó el dolor que siente por la pérdida de su hermana. Con profundo dolor en mi corazón, lamento informarles que hoy es uno de los días más difíciles y tristes de mi vida. Mi hermana Laura Rivas falleció. Por su parte, Jorge Omar Sánchez, creador del programa, recordó a Laura como una persona mística y polémica. En los últimos años, Laura Rivas se desempeñó como conferencista y escritora. La posesión de Laura, en su momento ocurrió un episodio muy lamentable en el año 2010 en la Ciudad de México. Mientras grababan en un panteón, la medio comenzó a sentirse mal al grado de desvanecerse y caer al suelo, donde sus compañeros la ayudaron. Laura, ya, escúchalo, Laura. Laura, somos nosotros. Laura. Párate. Incorpórate, Laura, ven. Pero a ella estaba fuera de sí, que gritaba e intentaba atacar al equipo, mientras hacía una serie de extraños ruidos. Se mantuvo así durante unos minutos hasta que la vidente logró regresar a su estado natural. Hasta el momento no se ha comunicado la causa de la muerte de la medium espiritual, aunque cabe destacar que en el 2020 estuvo hospitalizada tras haberse contagiado de COVID-19, un episodio crítico en su vida. Descansa en paz, Laura Rivas, astróloga y medium. Escuchas Al Filo de la Noche. Cuenta la leyenda que cada que nos escuchas piensas en boletos. Acostúmbrate. Por mucho. Somos la mejor. Alerta, vivir en miedo. Estamos de vuelta a través de La Mejor FM 100.7, 10 de la noche con 26 minutos. Vayamos interactuando en esta noche. Tenemos historias de terror de brujas. Adelante. ¿Usted qué tanto conoce de este tema? ¿Usted en algún momento ha escuchado estas historias tan clásicas, estas historias tan escalofriantes? Algunas que incluso nos atrevemos a decir que pues mi vecina o que mi vecino conoce a una bruja, a lo mejor en algún momento han ido a algunos lugares, pues obviamente para despojarse de todas las negatividades o todas las malas vibras que nos vamos ahí acumulando durante el día. Y nosotros recurrimos a los brujos o a las brujas en este caso, pues cuántas veces también no le ha atinado o nos ha dicho alguna que otra verdad o una que otra también pues hipótesis con respecto a nuestro alrededor de pues como persona en este caso, ¿no? De que nos pasa a diario, ¿no? Puede ser tanto negativo, puede ser tanto terrible, puede ser tanto como escalofriante, como también incluso no tener como tal lo que nos está pasando, alguna respuesta tan simple. Entonces yo creo que ellos también se dedican a saber un poco más. Recordemos que también ellos son muy sabios, son también personas que tienen pues diferentes temas, y además de los diferentes temas saben mucho de la herbología y por mencionar algunas ramas de la ciencia. Pero dicen algunos datos según lo que se le puede contribuir en la parte de la historia, que existieron brujas muy importantes, incluso el propio BBC News del mundo pues considera como que pues las brujas como algo impresionante, una persona bastante compleja que podría incluso descubrirse a sí misma, las brujas y los cuerpos malvados. Sus procedores incluso aparecen en la Biblia, aunque ustedes no lo sepan, y la historia pues ocurre con rey Saúl, que se le llamaba como la bruja de Endor. También aparece en el periodo clásico en la forma de Striggers, son temibles criaturas aladas, también con formas de arpías y lechuzas que se alimentaban con carnes de bebés recién nacidos, así como lo escucha. Circe, la hechicera de la mitología griega, ese ya es otro personaje, pues también era una especie de bruja porque transformaba a sus enemigos en cerdos.
Imagínense, estos son de los datos interesantes de las brujas que formaron parte de la historia, en la historia universal. También se hablaba de la sobrina de Circe, la hechicera griega llamada Medea. El mundo tan antiguo pues fue responsable de establecimientos de series de figuras retóricas, de las que también eran asociadas como brujas. Sin embargo, no fue hasta sus comienzos del Renacimiento cuando la perversión más bien moderna de las brujas pues se formó realmente. Ahí es cuando pues los hombres de aquella época pues empezaron a definirse, o más bien empezaron a definir a las brujas como algo macabro, como algo que incluso se convertiría en un estereotipo de la apariencia de una bruja, que se le consideraría en aquellos años como una persona que se dedicaba incluso a hacer toda clase de hechizos para sus enemigos, así como lo escuchan. Bueno, pues es un gran misterio, un gran, digamos, una faceta que tenemos como personas de creer o no creer en las historias más interesantes de las brujas. Pero muchos dicen que al caer la noche, pues al paso de la luz de las estrellas, ellas también se bañan con estos cielos oscuros, en el cual pues aumenta mucho lo que es su lógica, su control de la creación para la imaginación, en donde el cobijo de la noche de los seres y los demonios, objetos, se transfiguran en monstruos a los ojos de cualquier ser humano, criaturas con hambre insaciable, de un corazón puro, pero también esclavizadas por instintos desvelados bajo a la luna, que incluso son cadáveres que emergen en un camposanto. También son espíritus encadenados a los recuerdos, o a mujeres que pactan con la noche en busca de poder. Vaya, pues es interesante el mundo de las brujas, caray. Entonces, pues estaría interesante que usted, si usted tiene algún relato, con mucho gusto estaremos ahí al pendiente de todo lo que nos quieran platicar a través de el WhatsApp 238-152-8794. Vamos a seguir con este tema, pero no sin antes recordarles que algo también que se volvió viral en la semana, nos sacó mucho de onda incluso, cómo es posible que también estas personas compran, o más bien adquieran estos artículos como si nada, como es también pues en parte también que ellos permitan el hecho de que adquieran estos muñecos diabólicos, pues para ser ayudantes en una misa. Esto pasó con un sacerdote que compró un muñeco diabólico como ayudante para dar una misa y desata las polémicas. También es otro de los temas que más adelante vamos a estar ahí mandando todo lo que es la información esencial. Pero vayamos interactuando, recuerda, a través del 238-152-8794. Gracias a todas las personas que se están reportando en esta noche. Nos piden un servicio social. En un momento más los vamos a estar ahí checando con los datos. ¿Qué tal, Flaco? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el equipo de Al Filo. Una pregunta. Yo soy del 18 de abril del 2003. Quisiera saber un poco sobre mi futuro, que me han ofrecido un trabajo lejos y la verdad no sé si irme o no sé si es seguro. Quisiera saber por qué ahorita estoy desempleada, ando buscando trabajo y no sé si vaya a encontrar. Quisiera preguntarle a Bárbara Tarotista. Y bueno, pues vamos a tratar también de compartirles los mensajes a Bárbara en un momento más. Bueno, pues recuerden que en esta noche tenemos las historias de brujas, las historias de miedo, las historias de terror en este sábado. Fíjense que de acuerdo con un artículo que publicó la brujería, bueno, más bien se acuerdan de estas revistas de México Desconocido. Esta es una de las revistas más importantes que pues daban a conocer obviamente el lado desconocido de México, y a todos nos sorprendió en algún momento, ¿no? Pero de acuerdo con el artículo de la brujería en México, según el artículo de María Teresa Sepúlveda, es una astróloga y además de esto antropóloga, la magia y la religión de aquella época prehispánica estaban estrechamente unidas,
ya que había muchas deidades como mortales que tenían la obligación de mantener el orden cósmico a través de sus ritos y ceremonias. En esta cosmogonía, la magia se representa como una virtud y también una fuerza esencial que los caracterizaba con los 4 dioses hermanos creadores del universo. A su vez, también fue un don, fue un regalo de los dioses de la humanidad, siendo que existió la primera mujer humana encargada de hacer estos actos de la brujería en México. Sin embargo, no cualquiera podía convertirse en brujo o hechicero, ya que era necesario haber nacido el día 1, o sea, el día 1 lluvia. Ellos serían los que, pues bueno, podrían decidir, o más bien los dioses podían decidir quiénes eran los brujos, quiénes iban a ser los hechiceros, los engañadores también en aquella época, aquellos que debían de formar parte de la nobleza, también los hechiceros y nahuales, que también pertenecían al pueblo, que estaba pronosticado que serían pues encantadores o engañadores. Bueno, un artículo bastante amplio, un artículo en donde pues México Desconocido publica lo que era antes la situación de la brujería o la hechicería en la época prehispánica. Y además de esto, esto es algo interesante. Cuando existían los elegidos por las deidades para unirse al camino de la magia, aquellos que habían sido tocados por un rayo y que sobrevivieron, eran reclamados por el dios Tlaloc para dedicarse a la curación. En algunos casos los mellizos que se comparaban con Xolotl, una deidad que venía vinculada a la muerte, incluso a lo oscuro, el movimiento del fuego, el juego de pelota y el inframundo, o incluso se le consideraba como el patrón de los brujos. Vaya, pues interesante. Si gustan le podemos compartir el artículo. Mándenos un mensaje a través de el WhatsApp de aquí de cabina, bastante amplio porque se mencionan incluso algunos algunos dioses que a lo mejor usted nunca había escuchado, aparte de Tlaloc, aparte de Quetzalcóatl y todo esto, también tenían un poco referencias a lo que es al pacto con el diablo. Pues vaya, si usted quiere saber un poco más de este artículo, mándenos un mensaje al 238-152-8794. Fíjense que también uno de los casos más conocidos fue la cacería de brujas, cuando los juicios de Salem, que se llevaron a cabo durante febrero de 1692 a mayo de 1693, la persecución de Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, pues comenzaron a sufrir contorsiones que emitían ruidos extraños y gritaban. Al poco tiempo se descubrieron que eran brujas auténticas porque se dedicaban a la brujería. Incluso decían que pues se dedicaban a hacer torturas. También enjuiciaron a 150 personas, entre ellas 18 fueron ahorcadas, pero todas estas personas se creían que habían tenido ciertos ataques producto de una intoxicación por un hongo, pero de ahí en fuera pues la Nueva España, los que eran aquellos que podían acusar la práctica, o bueno, más bien la brujería podían acusar de esta manera, pues solían terminar en la hoguera. La diferencia, pues esto ocurrió entre 1500 y 1600, que se ejecutaron aproximadamente en 800,000 personas, caray, aquellas que pues se encargaban de hacer la brujería. A gran medida que pues la ejecución de las brujas tenían interrogación y ejemplos de brujerías. Vaya, bastante interesante el artículo. De hecho, también hay cacería de brujas en México, aunque no lo crean. Hay uno que pasó aquí en Hidalgo. Yo esto se lo voy a estar platicando más adelante. Con gusto se los comparto el artículo, terminación 76. Hola, muy buenas noches. Yo tengo una duda. Ahorita que dicen de Quetzalcóatl y es como lo que era una deidad, se aparece mucho como los dragones chinos. ¿Quiere decir que en ese entonces existieron? Quiero pensar que sí, caray. Pero bueno, son muchas cosas que pueden prevalecer. Yo creo que sería investigar de fondo. Vamos a tratar también de sacar un poco más de información con este mensaje que nos acaban de mandar aquí al WhatsApp de cabina. Bueno, 10 de la noche con 38 minutos. Me parece que vamos a una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya en el siguiente bloque les platicamos por qué Tehuacán se volvió viral en un podcast
el podcast 271 Podcast es una de las plataformas que hoy está dando mucho de qué hablar, pero se mencionó el nombre de Tehuacán con respecto a bolas de fuego. ¿Quieres saber de esto un poco más? Quédese con nosotros a través de la Mejor FM 100.7 hasta las 12. Después de unos mensajes volvemos con ustedes. ¡Maldito! Mudaste el cementerio, pero no los cuerpos, ¿no es así? ¡Maldito! Dejaste los cuerpos y moviste las lápidas. ¡Solo moviste las lápidas! ¿Por qué? ¿Por qué? Película Poltergeist, Juegos Diabólicos, 1982. Escuchas Al Filo de la Noche, aquí nomás. Si todo lo que hacemos parece perfecto, nos sale naturalito. Aclarando, por mucho, somos la mejor. Atención, te sientes adolorido, cansado. Todas te dicen lo mismo, que son la número uno, pero solo hay una que es la mejor. Por mucho, somos la mejor. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Se cumplen 17 años de la terrible tragedia en Zacacuapan. Pobladores recuerdan a las 32 víctimas del desgajamiento de la vida. Algunos acudieron al sitio de la tragedia para recordar a sus seres queridos y pedir a las autoridades que realicen acciones preventivas para que nunca más se presenten estos hechos similares. En aquel 4 de julio del 2007, un cerro se desgajó y cayó sobre un autobús del transporte público que viajaba sobre la carretera Tehuacán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, a la altura de Zacacuapan, perteneciente a San Miguel en los Xochitlán. Eran las 6:30 de la mañana aproximadamente cuando el estruendo cimbró la tierra. El camión marcado con el número 24 de la ruta de Tehuacán a Tlacotepec de Díaz. Sí, pues ya, ni modo, ya es un año y pues lo seguiremos recordando. Más que nada son mis hijos ahorita. Nos hemos sentido solos porque pues nosotros pensábamos que a lo mejor él iba a llegar y aún hasta ahorita pues ni modo, tenemos que aguantar. Justo en esos momentos en que las lluvias se hacen presentes y que otro deslave de cerros generó una tragedia más al sepultar una vivienda donde perdieron la vida 2 personas. Para los pobladores está claro que es necesario un trabajo comprometido a las autoridades en materia preventiva. Una veladora por las víctimas de Zacacuapan. Escuchas Al Filo de la Noche. Estamos de vuelta a través de la Mejor FM 100.7, 10 de la noche con 48 minutos. Oigan, muchísimas gracias a toda la gente que ya está reportando en estos momentos. ¿Qué tal, flaco? Pasa el número de cabina. Claro que sí, es el 238-3820383 y 38-232-40. Esos son los números aquí en los teléfonos de cabina. Llámenos, con mucho gusto durante el corte estaremos atendiéndolos, pero para más rápido, para más sencillo y también para que puedan ustedes participar al 238-152-8794. Bueno, hace ¿qué les gusta? Unas 2 horas aproximadamente, un servidor, yo en la semana me enteré de este podcast y la verdad es que tiene muy buen pues vaya, ciertas referencias, y me refiero a referencias en el aspecto de Tehuacán. Fíjense que esta semana Tehuacán fue muy viral en cuestión de estos relatos de miedo, de estos relatos espeluznantes, de los cuales incluso pues nos catapultan un poquito más en esta plataforma de TikTok. Recordemos que TikTok pues ya llega a todo el mundo, ya todo el mundo se entera, ya todo el mundo sabe un poco más de lo que pasa en nuestra ciudad, en México, en cualquier parte, caray. La verdad es que TikTok nos ha ayudado muchísimo, pero en la semana esta plataforma llamada 271 Podcast tuvo de invitado a una persona, 3 personas que estaban ahí platicando sobre pues temas paranormales. Ya saben que es común en estos podcasts que ya cada quien puede hacer pues estas pues facetas, digamos, de lo que es del terror, del miedo, de algunas situaciones también de los casos ovni y todo esto.
pero en la semana este caso incluso tuve la oportunidad de analizarlo, tuve la oportunidad de deducir un poquito más por qué la gente se ha dado la tarea del lujo de saber un poco de los casos de las brujas, cómo es que se manifiestan con bolas rojas, incluso con algunas algunas manifestaciones que pueden ser un poco muy inusuales. Entonces yo tuve la oportunidad de buscar este lugar. En el relato dice que esto ocurrió a la altura del parque ecológico, a una cuadra antes, sobre lo que es entre la 4 Poniente y la 2 Sur. En el relato dice 2 Sur, pero no es 2 Sur, es la 2 Norte. Cuando yo llego, ustedes se van a dar cuenta ahorita que les publique el TikTok a través de nuestras redes sociales, pero yo quiero que ustedes escuchen el relato, porque una vez que llegué entre este cruce entre la 4 y la 2 Norte, había muchas bodegas. Me refiero a bodegas pues ya un poquito deterioradas, incluso unas ya abandonadas. Cuando yo llego a este punto, entre el semáforo, casi llegando a lo que es al centro escolar, entre la 2 y la 4, si se dan cuenta, hay una universidad un poquito antes. Me voy a atrever a decir el nombre, es de la universidad, la UGM, en este caso, la UGM. Y ahí, en esta universidad, a un costado, quiero pensar que ahí fue la bodega de Bimbo. Es un lugar que ya está abandonado, está cercado, pero también pues en la noche se torna bastante interesante debido a que está a oscuras. Sí, obviamente irías con un pequeño riesgo debido a que se puede ahí meter pues a lo mejor una persona de situación de calle o qué sé yo, caray. Entonces pues este lugar está en un completo abandono. Yo quiero que ustedes escuchen primero el relato de cómo estos chicos de podcast, más bien del 271 Podcast, cómo es que relatan todo lo que pasó con estas bolas de fuego. Si les parece, vamos a escuchar con atención esta producción que ya está también lista en nuestra plataforma de TikTok. Aquí nomás, esto es Al Filo de la Noche. ¿Se acuerdan de este video? Las brujas se manifiestan como una bola de fuego. Sí. Esto sucedió por primera vez en Tehuacán, en la zona centro, y justamente cuando nos bajamos de la camioneta, en la parte de arriba, como a unos 30 metros más o menos, yo escuché un zumbido. Y lo que hago es voltear la vista hacia arriba y veo efectivamente una bola de fuego. No muy lejos, como a 30 metros. Cuando tú lo observabas, era como que una bola y adentro había una persona. O sea, se veía a través de la bola de fuego, se veía la persona. A través de la bola de fuego se veía la persona. Iba muy lentamente. Entonces me dio muy bien tiempo de decirle a mis hijos, fíjense lo que va ahí. Eran las 6 de la tarde, había mucha luz todavía. Y justamente en ese momento va pasando un niño. Un niño que nunca supimos quién era, ni conocemos ni nada, ¿no? Sí. Y entonces le digo al niño, ¿ya viste tú también? Y el niño me dice, sí, dice, es una bruja, por acá pasan muy seguido. Nos dio bastante tiempo de verla porque iba muy lenta y seguirla con la vista. Cuando iniciaste a narrar esta historia, dijiste que esto pasó en la zona centro. El punto exacto para la gente de Tehuacán, avenida 2 Sur, muy cerca del parque ecológico, a media cuadra del parque ecológico, justo donde estaba antes la bodega de Bimbo. Ahí en Tehuacán mucha gente refiere de que es muy común ver esas bolas de fuego. Un servidor decidió ir en busca de este lugar y para mayor referencia en el parque ecológico. Durante mi trayecto sobre la calle 4 Poniente encontraba casas ya abandonadas, algunos lugares bastante deteriorados, pero también en el video dice que es la 2 Sur, pero en ese caso es la 2 Norte. En el video dice que esto ocurrió en la bodega de Bimbo. Yo me atreví a preguntarle a los locatarios si conocían esa bodega. El gran detalle es que en todas estas calles se encuentran toda clase de bodegas. Encontré esta bodega, pero en el siguiente clip encontré más que una bodega.
lo que suponía un lugar abandonado. También quiero pensar que esta es la famosa bodega de Bimbo, lugar en donde se aparecen las brujas, estas bolas rojas. Un lugar cerrado con candado, enmallado, y en la noche le da un toque lúgubre, tenebroso, de miedo. Que algo más allá de eso nos pueda asustar un vivo que un muerto. ¿Ustedes qué opinan de este lugar? ¿Qué saben de este lugar? Déjalo en los comentarios. ¿Te gustaría que hiciéramos una investigación especial? Muy pendientes, aquí nomás. Esto es Al Filo de la Noche. ¿Usted qué opina de este caso, caray? La verdad es que en esta semana se volvió viral. La plataforma es 271 Podcast, así se llama, en el cual pues aparecen esta producción. La verdad es que sí está un poquito mal, lo comenta la persona que está narrando este caso. No es avenida, es calle, evidentemente, no es 2 Sur, es 2 Norte, porque yo tuve la oportunidad de ir y es rumbo lo que es al ecológico. Está sobre la 4 y también está en este cruce donde está el semáforo, donde pues bueno, es antes de llegar o después de esta universidad, en el cual pues ahí nos encontramos este lugar completamente abandonado. Quiero ahí argumentar que en algún momento ahí fue la bodega de Bimbo. Espero que también la gente que está escuchando La Mejor FM pues nos diga si de verdad existió esa bodega, si ahí fue también esa bodega, porque pues nos gustaría mucho saber un poco más del caso, porque ahí quedó nada más. Yo apoyo mucho en el sentido de los podcasts, yo apoyo mucho las referencias que hacen estas nuevas generaciones y todo esto, porque créanme que ellos también tienen mucha tela de dónde cortar. Incluso nosotros vivimos en ese lugar y no sabemos qué es lo que sucedió o qué es lo que pasó. Entonces queremos saber un poco más de este caso. ¿Quieren que les compartamos el video de este podcast? Y en el cual pues bueno, fue una pequeña investigación que hizo un servidor unas horas antes de venir aquí al programa. Mándenme un mensaje aquí a través de cabina al 238-152-8794. También ya se va a publicar a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como La Mejor FM Tehuacán. Y además de esto, pues díganos usted qué opina. ¿Qué relación tiene esto con con este lugar abandonado? Yo sí quisiera saber un poco más de este lugar, y si pudiéramos pues hacer algo ahí en este lugar con respecto a los casos de las brujas, pues bueno, pues estaría interesante que nos pudieran ahí avisar. Dice aquí, creo que la bodega de Bimbo estaba sobre la 3 Norte y la Camelia, bueno, lo que es sobre la 3 Norte. Efectivamente, bueno, es que hay muchas cosas, por eso yo también, ahí para la terminación 27, yo sí quisiera saber un poco más. Yo quiero pensar que ahí fue ese lugar en su momento, lo que es la bodega de Bimbo, pero si son otros lugares o en su momento tuvo otras ubicaciones, a mí me gustaría saber si es verdad también todo esto que nos están platicando, porque queremos pues obviamente concluir bien con esta investigación antes de todo esto. Así es que pues si quieren ver el video, con gusto mándenos un mensaje y se los compartimos. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mándame con respecto al artículo de las brujas y también el video de estos chicos del podcast. Claro que sí, en un momento más se los vamos a estar compartiendo, pero también lo vamos a subir a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como La Mejor FM Tehuacán. En el siguiente bloque, en la siguiente hora, amigos del auditorio, vamos a platicar de este sacerdote que se dio la tarea y el lujo de comprar un muñeco diabólico y es su ayudante, así como lo escucha, es su ayudante para dar misas. Wow, es algo que incluso pues cada cosa que no pasa en nuestro alrededor con estas situaciones. Entonces yo creo que sería interesante que nos es lo que ya había comentado, señor Gato. Entonces pues ayúdenos por favor, si de verdad
en su momento estuvo en este lugar o estuvo en otro lugar, caray. O sea, recordemos que Tehuacán ha cambiado mucho de aquí, que les gusta unos 50 o 30 años aproximadamente. Entonces me gustaría mucho que nos ayudaran para complementar muy bien la investigación y díganos qué tanto saben de estos casos que son las famosas brujas aquí en el centro de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Llámenos, en un momento más vamos a regresar con más historias y también con más casos de historias de miedo, historias de terror sobre brujas. Aquí nomás síganos en redes sociales y recuerden que de aquí hasta las 12 de la media. Aquí nomás, esto es La Mejor FM 100.7. Son las 11 en punto. Tengo miedo de cerrar los ojos. Me da miedo abrirlos. Dios, moriremos aquí. Película La Bruja de Blair 2000. Escuchas Al Filo de la Noche, aquí nomás. XHGY. Los esperamos el próximo domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Se vale cambiar de outfit, pero no de radio. Por mucho, somos la mejor. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Esta semana se recordó el 53 aniversario luctuoso de El Rey Lagarto, Jim Morrison, uno de los artistas más controversiales de la historia del rock, vocalista de la banda estadounidense Los Doors, quien falleció el 3 de julio de 1971 a los 27 años de edad en la ciudad de París, Francia. La noticia de la muerte de Morrison cayó como una bomba entre sus seguidores y la comunidad musical en pleno apogeo de su contracultura en los años 60 y 70. Morrison se convirtió en un ícono no solo para la música, sino también para la vida llena de excesos, controversias y una actitud desafiante ante la autoridad. Jim nació un 8 de diciembre de 1943 en Florida. Desde muy joven mostró un interés profundo por la literatura y la poesía que se reflejarían en el trabajo de los Doors. La mañana del 3 de julio, Pamela Courson, su compañera sentimental, encontró a Morrison sin vida en la bañera de su habitación. La causa oficial de la muerte fue por un paro cardíaco, aunque nunca se realizó la autopsia, lo que generó especulaciones y teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. Algunos sugieren que fue una sobredosis de drogas, mientras que otros insinúan que su muerte fue fingida y que Morrison sigue vivo en algún lugar, una fantasía alimentada por su personalidad misteriosa. El entierro de Jim Morrison en el cementerio Père Lachaise atrajo a miles de fanáticos, un santuario para los seguidores del rock y los curiosos. Morrison se unió tristemente al célebre Club de los 27, una lista de músicos talentosos que fallecieron a esa misma edad, como Jimi Hendrix, Janis Joplin y más reciente Kurt Cobain, Amy Winehouse. A esta coincidencia ha llevado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la fama y el impacto que tienen las almas sensibles y creativas. El 3 de julio del 71 marcó el fin de una era, pero también el inicio de una leyenda, el día en que el Rey Lagarto se devoró a sí mismo. Descansa en paz, Jim Morrison, cantante. Escuchas Al Filo de la Noche. Continuamos con más relatos de terror sobre brujas. Recuerda interactuar al 238-152-8794 con respecto al tema. Extraído del canal de YouTube Relatos de Horror, La Bruja de la Medianoche. Siempre he sido uno de los que no creen en las cosas sobrenaturales como brujas, duendes, nahuales, etc. Recuerdo que fue así que me tocó vivir algo realmente espantoso. Actualmente vivo en Pantitlán, en la Ciudad de México, pero me salió un trabajo de cuidar una residencia en Metepec, específicamente en la residencia La Virgen. Es un lugar muy bonito, lleno de árboles muy grandes. Las residencias también son de buen tamaño y traen salón de fiesta, 5 recámaras y un garage para 6 autos, etc. Ya saben, ese tipo de proporciones ostentosas. Ya se podrán imaginar lo grandes que son. En este cambio de residencia me acompañó mi esposo y mi niño que tenía 1 año de edad recién cumplido, además de 2 gatitos que eran nuestras mascotas. Todo nos había encantado.
Las personas eran cálidas, el clima era bueno, y durante el día todo parecía hermoso. Sin embargo, durante la noche las cosas cambiaban. El ambiente se volvía tétrico y eso le ayudaba justamente a que los árboles eran muy grandes, y además también hacía mucho viento en la zona. Una noche, mientras estábamos en una de las recámaras como eso de la 1 de la tarde, escuchamos como si hubiera caído un costal de tabiques muy pesado en la azotea. Cabe mencionar que la residencial está muy bien cuidada. En la entrada hay mucha seguridad y únicamente entran personas con identificación. A pesar de ello, por mi mente pasó la idea de que podría ser un ladrón. Nos levantamos porque mi bebé se puso a llorar con mucha desesperación. Todos teníamos una especie de presentimiento extraño, de esos que de repente aparecen y te dejan una sensación de angustia. A los pocos minutos se escuchó cómo empezaron a caminar y a bailar en círculos en la azotea. Eso fue lo que más nos alteró. Se oía como si estuvieran brincando, y luego aventaban cosas al jardín como piedras y tabiques. Además se escuchaban pequeños murmullos que calaban hasta los huesos. Eran voces con mucho eco, como si el viento los ayudara a llegar hasta lo más profundo de sus oídos. No podía entender lo que decían los murmullos, solamente sé que eran desagradables. En voz alta grité que fuera lo que fuera se largara de aquí. En ese momento nos tocaron la ventana que da al jardín como si quisieran entrar. No perdí el tiempo para llamar al número de seguridad de los vigilantes y que fueran a revisar lo que estaba pasando. Cuando tocaron el timbre me dio un poco de miedo salir a abrir, ya que tenía que pasar por un tramo del jardín, pero al final lo hice. Les conté lo que había pasado. Rodearon la casa por delante y por detrás. Eran 2 guardias que se dividieron el trabajo para revisar un terreno que había en las partes de atrás. Ya que se veía un ladrón, era probablemente que saltara por ahí. Otro guardia entró conmigo y hasta pudimos ver que estaban los tabiques tirados en el jardín. Yo me armé de valor y subí a la azotea. Cuando iba por el pasillo escuché que estaban silbando. Era como si estuvieran tarareando una canción muy rara. En ese instante sentí una presión en el pecho y una pesadez en las piernas. Seguí adelante porque no iba a permitir que nada me detuviera. Subí al techo en un árbol grande que estaba frente a la casa. Desde ahí pude ver un pájaro muy grande que tenía cabello blanco y le colgaba en la cabeza. También le cubría parte del rostro. De este animal es que venía el chiflido. Nunca he visto un animal como ese. Estaba jorobado y tenía los ojos amarillos. Los abría como si no los pudiera contener y se le fueran a salir de las cuencas. De inmediato bajé y le comenté al guardia. Él puso cara de susto y me preguntó si mi bebé estaba bautizado, ya que él también había alcanzado a ver al pájaro del trabajo. Yo le respondí que no y que tenía que ver con el animal. Entonces me respondió que eran brujas, porque en esa zona habitan varias. A los guardias les ha tocado que las aventaran piedras cuando daban los rondines. De hecho, los ataques llegaban a ser tan violentos que han sufrido fracturas. Luego contó que a una sobrina suya se le habían llevado las brujas y le había pasado algo sumamente terrible. Su recomendación era que regara semillas de girasol en el piso del residencial. También que pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño. Y sobre todo debía bautizarlo lo más pronto posible. Le agradecí mucho por todo y entré nuevamente a la casa. Me sorprendió mucho encontrar a los gatos en una postura de ataque. Jamás los había visto de esa manera y es que eran tan pequeños. Tenían 5 y 3 meses. Pero los pobres animales estaban muy asustados y nerviosos. Fue una noche espantosa en la que no pude dormir porque siguieron azotando las ventanas y el tragaluz. Así estuvimos 2 noches ya que nos habían dado cita de emergencia en la iglesia de la residencial. A los 3 días bautizamos al bebé y todo acabó, gracias a Dios. Lo único que pasó después es que escuchamos risas, pero estas eran a lo lejos, es decir, en otra casa del fraccionamiento. Esto es lo más feo que me ha pasado en la vida. No le deseo a nadie ver en la madrugada un animal de esos, aunque más bien era una bruja. Termino este relato dándoles el consejo de que tengan mucho cuidado.
y bautizan a sus bebés porque el mal está a la orden del día. Así cerramos con estos casos sorprendentes de brujas. Por tu atención, gracias. César el Flaco Hernández, esto es Al Filo de la Noche. Búscanos en YouTube, Al Filo de la Noche, y disfruta de nuestro contenido, especiales, programas completos y mucho más. Aquí nomás, Al Filo de la Noche, la mejor FM Tehuacán. Estamos de regreso a través de la mejor FM 100.7, 11 de la noche con 25 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda hora del programa. Y pues bueno, ya tenemos todas nuestras evidencias publicadas a través de plataformas oficiales. Búsquenos como Al Filo de la Noche Tehuacán, pero también nos pueden encontrar en el muro de la mejor FM Tehuacán, así nos encuentran. Que por cierto ya está publicado el video de lo que pasó en esta semana con este podcast. Créanme que es interesante. Un servidor se tuvo ahí la oportunidad, o más bien se atrevió a ir a este lugar en busca de este lugar. Entonces todavía seguimos con esa duda si en este lugar que está abandonado, antes o después donde está esta universidad, pues estoy de acuerdo si es lo que es la bodega, o más bien la bodega de Bimbo. Pues por favor ahí díganos más o menos de qué se trata con este lugar, y con gusto estaremos ahí al tanto de todo esto. Muy bien, vamos a continuar con algunos mensajes. Recuerden que estamos aquí interactuando con respecto a lo del video. Dice: hola, ¿qué tal, Flaco? Muy buenas noches, saludos, excelente programa. Y además de esto, porfa, compárteme tu video. Claro, con mucho gusto, el video de las brujas, por favor. ¿Es cierto que te fuiste a este lugar? Claro que sí. De hecho, el video está ahí disponible en la cuenta de TikTok. Búsquenos como Al Filo de la Noche Ofi, pero también está publicado en estados del WhatsApp de aquí de cabina para que con gusto se los pueda compartir. Créanme que a mí me gustaría mucho que la gente ahí estuviera al tanto de este lugar, para que yo también pueda pues hacer una investigación especial con el tiempo o en la semana, y también podamos determinar qué es lo que está sucediendo con pues con estos lugares. Muy bien, dicen que cuando nosotros escuchamos la palabra, o más bien el término de bruja, pues muchos comenzarán ahí a sacar todas sus ideas o todas sus hipótesis y todo esto, ¿no? De que, bueno, pues es una mujer que va vestida de negro, que tiene una nariz muy alargada, que sale con una escoba y todo esto. Bueno, pues normalmente así lo veíamos en otros años, caray, a lo mejor en algunas caricaturas, etcétera, pero nosotros podemos ir en la calle y pues puede ser cualquier persona, caray, puede ser un joven, puede ser una señorita como sin nada, y que también tiene incluso un don, o que más que un don, ella también sabe más o menos de pues por dónde va la cosa, en ese sentido de la parte de la brujería, en la parte de los hechizos y todo esto. Entonces podemos ir a muchos lados y podemos encontrarnos con muchas personas que vamos de detalle a detalle con estos personajes. Pero bueno, ¿cómo también saber en qué momento podemos estar al pendiente de una bruja? Bueno, pues es un personaje muy arraico, que también incluso lo hemos escuchado en leyendas populares o en tradicionales. Pero fíjense que hoy en día se le considera como una mujer perversa. Una mujer que ha tenido todas las representaciones de la cultura en la comunidad, pero también se trata de un personaje que tiene entre una frontera y una realidad hacia la ficción también. En realidad a veces se le ha dado como que pues ese coeficiente, ¿no? De decir, bueno, pues es una bruja, vamos a quemarla, ¿no? Pero eso se hacía mucho en los siglos XV y XVI principalmente. Unas por lo que era el miedo, el odio, y también porque tenía ciertas características que era, entre comillas, una persona real que se dedicaba a hacer todo acto, pues bueno, pues para afectar a alguna persona. Acá en México, por ahí de lo que es en la época colonial, desde la conquista también había cronistas indias como Fray Bernardino de Sahagún, que más adelante él empezó a hacer tratados de hechicería y supersticiones. También con Andrés Olmos, Hernando Ruiz Alarcón, Jacinto de Serna, que hasta hoy
en nuestros días son catalogados como los primeros personajes de la parte de la brujería, debido a que tenían un rostro y que también eran temidos bajo una figura o bajo un rostro transformado y adaptándose al contexto de poco a poco en sus tiempos. Pero bueno, son cosas interesantes que van pasando con el tiempo. ¿Qué tal, flaco? Muy buenas noches. Saludos para el buen Juanito. Gracias. Porfa, mándame el video con mucho gusto. Ya los estoy compartiendo. Espero que les esté gustando el programa y además de esto, llámenos. Desde luego queremos saber un poquito más con los casos de las brujas. ¿Usted tiene algún relato? ¿Tiene algo en relación con el tema? Hoy estamos sacando historias de miedo de brujas. ¿Y esto por qué? Por el video que salió en la semana, el video súper popular que fue a través de plataformas oficiales. 11 de la noche con 30 minutos. Vámonos a una pequeña pausa y después de la pausa ya los últimos mensajes, ya también los últimos pormenores que tenemos a través de nuestras cuentas de YouTube. También tenemos ahí algunos mensajes. También de hecho tengo un relato que un ratito más lo voy a estar ahí dándole seguimiento. Muy bien, si me lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Esto es Al Filo de la Noche por la Mejor FM. Y en el fondo ellos presienten que pase lo que pase, alguien siempre los apoyará. Y están repletos de esperanza. Así que solo tienes que preguntarte qué clase de persona eres. ¿Eres de la clase que cree en señales, en milagros? ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? O lo diré de esta forma: ¿será posible que no haya coincidencias? Película Señales 2002. Aquí nomás. Esto es Al Filo de la Noche. No solo es nuestro nombre, somos la mejor. Ven. Aquí te lo contamos. ¿Por qué cada 2 de julio se celebra el Día Internacional del OVNI? Todo comenzó cuando un OVNI se estrelló en un rancho. El dueño descubrió los restos metálicos y los reportó a las autoridades de los Estados Unidos. Se conoce como el caso Roswell, al primer avistamiento de objetos voladores no identificados que sucedió en Nuevo México. Fue aquel 2 de julio de 1947 cuando testigos aseguraron haber visto un disco volador, aunque la versión oficial indicó que fue un globo meteorológico cerca del desierto. La fecha del 2 de julio pasó a la historia como el Día Mundial del OVNI, según personas que promueven la existencia de los extraterrestres. Todo comenzó cuando ese OVNI se estrelló en el rancho. El dueño empezó a descubrir los restos metálicos. Días después, un medio local publicó el titular: las fuerzas aéreas capturan un plato volador en un rancho de la región de Roswell. Esto fue desmentido y se argumentó la versión de este globo. Desde 1978, los investigadores William Moore y Stato Freeman retomaron la historia. Ambos sugirieron que el globo era de una nave extraterrestre y que argumentaron que el gobierno de los Estados Unidos tenía la nave en su poder, justo con los cuerpos de los tripulantes. Esto se detalló en el medio peruano El Confidencial. Para el año 2022, la NASA informó sobre la creación de un equipo para analizar ovnis. Estos son objetos cuyas características no coinciden con aeronaves o fenómenos astronómicos. El objetivo de la NASA es recabar datos para avanzar con la comprensión científica de la vida en otros planetas que nos visitan. Destacó que los fenómenos no identificados a la atmósfera son de interés tanto de seguridad nacional como de seguridad aérea. Ahora ya sabes por qué cada 2 de julio se celebra el Día Internacional del OVNI. Escuchas Al Filo de la Noche. Aquí nomás en la Mejor FM 100.7, las 11 de la noche con 35 minutos. Gracias por estar pidiendo el video, gracias por estar atentas y atentos a todas nuestras investigaciones especiales. ¿Qué tal, flaco? Muy buenas noches. Porfa, compárteme el video donde fuiste a este lugar. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente programa. ¿Cuándo podrás hablar de el monstruo Leviatán? Ahorita lo investigamos, como no, con gusto. Ahorita en corto, aquí tenemos todo el material necesario. Hola, ¿qué tal, flaco? Muy buenas noches. Te comparto algunas evidencias. Bueno, saludos al buen Omar Valiente, también a Betty de OVNIS Tehuacán. Con respecto a las bolas de fuego que realmente están en Tehuacán, hay un tipo de actividad que desde hace mucho tiempo
como esta imagen que te envío, fue captada en la 5 Oriente, casi frente a la terminal de autobuses AU. Saludos, vamos a analizarla. Vaya, pues sí, es una fotografía interesante, es una bola, caray, una bola roja. Y pues en efecto se le ha atribuido mucho, y además de atribuirse que son como las clásicas bolas rojas, también las personas han visto pues a que pues bueno, puedan ahí relacionarlo con otra cosa. Entonces vamos a tratar de compartírselo a Bárbara, para que también ella pueda pues analizar si de verdad se trata pues de estas bolas, estas clásicas bolas rojas que se les atribuye a lo que es a las famosas brujas. Ahora hay al buen Omar Valiente, el de la terminación 29, si me lo permites, podemos publicarlo a través de redes sociales, o si está publicado, con gusto lo compartimos. Ahí mándame un mensajito, por favor, te lo voy a agradecer muchísimo. Saludos para el buen David López Huerta, también saludos para el buen Ramón Ángel, para ver Juanito, Abraham también, que ya están pidiendo el video. Todos están pidiendo ahí el video de la investigación que se hizo hace unos momentos. Fíjense, amigos del auditorio, que hoy en día cada cosa que no pasa, cada cosa que a veces encontramos en nuestras redes sociales, aparte de lo que estamos hablando, fíjense que hace unos días un sacerdote mexicano pues usó un muñeco poseído para atraer a más jóvenes. Ese fue su objetivo, a más jóvenes a misa, y el internet enloqueció obviamente por hacer este tipo de actos. En estos últimos días, este sacerdote de la diócesis de Saltillo, en Coahuila, México, pues causó un gran revuelo al utilizar una réplica del famoso muñeco diabólico del clásico episodio de La Dimensión Desconocida. Sí se acuerdan de este programa, la famosa Dimensión Desconocida, de hace ya muchísimos años, que durante sus misas pues ponía lo que era el muñeco, caray. O sea, pues no se sabe dónde provenía este juguete, y además de esto pues empezó a generar un poquito de molestia, debido a que pues por ahí no va para andar allí atrayendo a los jóvenes para que puedan ingresar a la iglesia. Se trata del padre Víctor Hugo Rea, que pues ya ahí incluso le hicieron el comparativo con la fotografía de lo que yo les decía de esta serie de La Dimensión Desconocida, donde aparece pues el título del episodio de la década de los 60 llamado The Dummy, que presenta un ventríloco atormentado por un muñeco. Al parecer tiene vida propia y llega a ser poseído por una fuerza maligna. El sacerdote decidió apropiarse de esta icónica figura de terror para poder intentar captar la atención a los fieles, especialmente a los niños, caray. Las fotografías pues se han vuelto virales a través de las redes sociales, en donde se ve el hombre ahí manipulando el muñeco durante las misas, dirigiéndolo al público, lo que ha causado una fuerte reacción en los feligreses y las autoridades de lo que es pues la parte de la iglesia, ¿no? Las autoridades correspondientes. Muchos consideran que es un uso simbólico tan claramente asociado con lo demoníaco y lo sobrenatural. Es inapropiado, incluso peligroso, especialmente con un contexto religioso destinado a los jóvenes, aunque en realidad solo se trató de, pues bueno, la confusión o el desconocimiento del sacerdote, caray. Ahora recordemos que pues bueno, si se están dedicando a esto de la parte, o más bien de la línea de sacerdote, pues bueno, también tienen que conocer la parte negativa al momento de adquirir ciertos artículos que puedan pues malinterpretarse, y aparte de malinterpretarse también se puedan abrir algunos portales. Hay que tener mucho cuidado al momento de relacionar cosas que pensamos que va a ser un impacto, pero no va a ser un impacto, va a ser todo lo contrario, va a ser a lo mejor algo desastroso. Puede ser algo, me atrevo a decirlo de esta manera, pueden incluso hasta suspender a esta persona por andar usando estos actos o estos artículos, que pueden ser no simplemente el desconocimiento de estas personas, sino que también se están ahí generando ciertas entidades que puedan afectar a los que están bueno, principalmente lo que es en la misa, ¿no? Por su parte, Hilario González, el obispo de la diócesis de Saltillo, se pronunció ante los medios de comunicación y externó que el sacerdote mexicano ya no va a utilizar la marioneta en las misas. Este muñeco lo compró en la plataforma de Mercado Libre.
No se sabe hasta dónde un poco si se fue suspendido o solamente se quedó con esto de que ya no utilice la marioneta y todo esto, pero ha causado una gran controversia en torno a los límites entre la religión y la cultura pop. ¿Ustedes qué piensan del error del sacerdote? Bueno, pues cada quien tiene su forma de interpretar las cosas, pero yo creo que por ahí no iba el asunto con este padre que la verdad, pues sí hizo, o más bien se voló la barda con este muñeco. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches, felicidades por tu programa, gracias, excelente programa. ¿Podrás mandarme el video de la investigación? Gracias, buenas noches, con gusto te lo comparto. Terminación 12, ya se está ahí publicando también el video de la investigación especial. Dice, claro, flaco, hay saludos para nuestros amigos de OVNIS Tehuacán, públicalo, para que la gente también pues vea un poquito lo que se trata de las famosas bolas rojas, lo que se le considera como las famosas brujas. ¿Dónde está el mensaje? Aquí lo estoy buscando. Me estuvieron pidiendo algo con respecto a lo de un monstruo que está el monstruo de Leviatán. Fíjense que acabo de encontrar algo con respecto a este artículo. Me gustaría mucho que lo estuvieran ahí al pendiente. Fíjense que este es uno de los monstruos o de los seres anómalos que desafían la orden y la norma, desde unicornios, las ballenas, que entran en una categoría de lo maravilloso, pero también lo horrendo y lo terrorífico, a tan menudo que se encuentran incluso con la definición del prodigio. La Biblia describe que hay muchas criaturas con proporciones colosales y lo voy a decir de esta manera: algunas pueden ser viles, también con intenciones negativas, entre ellas pues este famoso Leviatán, el monstruo de Leviatán. Es bíblico, pero aparte de lo bíblico, estuvo un poco relacionado con el Antiguo Testamento. Se cree que este vocablo de lo que es el Leviatán es el que se enrosca, el que se serpentea, imaginando como una gigante serpiente. Por lo tanto, él habita en las aguas del océano y siembra el caos por donde pasa. Nadie se atreve a despertar su poder destructor tan inconsumible que puede adivinar que es capaz de confrontar a lo que más se puedan imaginar. El Antiguo Testamento suele citarlo debido a que tiene relación con el poder de Dios, la única autoridad capaz de aplastarlo, destruirlo con toda su grandeza. En algunos pasajes, esto sí se los quiero platicar, él se describe como en este caso como un animal escupiendo fuego, y su cuerpo es como lo de unos dragones que está cubierto de escamas impenetrables. El libro de los Salmos dice que Dios lo creó con un fin, ¿no? Para que pues perteneciera a las restantes criaturas de la tierra. Sin embargo, esto no impidió que Dios destruyese a su creación, así es que lo partió por la mitad, aplastó las múltiples cabezas y utilizó los restos para alimentar a tiburones. Según el libro de Job, es el animal que representa a los orgullosos, mientras que Tomás de Aquino y San Jerónimo lo identificaron como el demonio de la envidia. Otra de las fuentes hebreas también dicen que es un monstruo femenino que habita en los abismos salados y que está relacionado con el libro de Enoc. El cristianismo ha utilizado la imagen de el Leviatán como para aludir al demonio y sus tentaciones, a los peligros y los destructores del caos y la oscuridad. Las imágenes del Leviatán y de Satán se superponen y a veces se pueden llegar a confundirse. Una serpiente de 7 cabezas que emerge de las aguas y que reacciona en una figura monstruosa. Se ha percibido como un prototipo de monstruo del caos que es vencido por una batalla final, así como lo escucha, una batalla final. Leviatán también desafía las normas y al mismo tiempo las confirma al convertirse en la representación de lo negativo, lo oscuro y lo pecaminoso. Estas fuerzas que se destabilizan el universo en las que hay que combatir costa a costa. Bueno, un artículo muy interesante que tenemos aquí en la parte de la producción de Al Filo de la Noche. Y esto para la terminación 49 que estuvo ahí pidiéndonos que habláramos un poquito de lo que es este monstruo tan interesante. Bueno, pues vayamos interactuando al 238-152-8794.
En esta noche quisimos tocar el tema de las brujas, un tema que también prevaleció mucho durante la época de noviembre, debido a que, bueno, más bien en septiembre, si no mal recuerdo, en septiembre fue que quisimos tocar el tema de las brujas después de mucho tiempo, debido a que pues era el mes mexicano, el mes patrio, y cuántas veces no hemos escuchado desde el Charro Negro, desde las brujas, la Llorona, personajes míticos que también son pues ya parte de la cultura mexicana. Pero hoy quisimos volver a retomar el tema de las brujas debido al video que se volvió popular en la semana de este podcast llamado 271 podcast, en el cual ya lo pueden checar a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como La Mejor FM Tehuacán y Al Filo de la Noche Tehuacán. Bueno, pues continuamos con algunos mensajes. Dice aquí: ¿qué tal, Flaco? Muy buenas noches. En la semana te compartí un relato en el cual yo sí quisiera que tú le dieras seguimiento. Fíjate, Flaco, que he seguido de pies a cabeza el programa, pero más allá de seguirlos, quiero compartirles algunos relatos, algunas leyendas que también ocurren por mi colonia. Pero más allá de todo eso, siempre he tratado de que pues dejarlo desapercibido. Se trata de Fabi de Montalvo. Ella me compartió este relato, es bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo. Dice: hace 6 años me pasó esto. Yo no tengo casa propia, así que convivo con muchas personas. Vivían en esta casa rentada, misma que compartía el patio con las dueñas. Ellas tenían un local en la calle y no vivían ahí, solo pasaban o más bien estaban en su alrededor, en ese lugar. Durante el día se vendían tortillas. Mi cuarto era bastante modesto, pero pues ahí cabían mis cosas, todo estaba bastante bien. Y en ese momento yo estaba en mi etapa final de mi segundo embarazo. Vivía con mi esposo y mi hijo de 2 años. Él trabajaba, yo me quedaba en casa a finales de noviembre, porque hubo un suceso en la noche en la que se escuchó como un terrible alarido, algo estremecedor y muchos golpes en la puerta de lo que es el local de las señoras. Nos asomamos por la ventana, pero nunca vimos nada, y la verdad yo no quise que mi esposo saliera, pues me dio muchísimo miedo, porque no se veía nada, pero se escuchaba el ruido al amanecer. En la puerta del local había como algo embarrado de sangre, o sea, entre sangre y excremento. La señora se enojó mucho porque pensó que era una grosería, porque pues alguien pues bueno, decidieron, ¿sabes qué? Lávalo, acomodé el lugar, porque yo no quiero que esté esas manchas con heces fecales y con sangre. ¿Está bien? Y como si nada, una semana pues pasó de todo esto. El primo de mi esposo falleció y se tuvo que ir, ya que yo no lo acompañé debido a que en mi estado pues no aguantaba las náuseas y me quedé pues para su tranquilidad. Le pedí a mi prima que me acompañara en la noche para no dormir sola con mi hijo. Pues esa noche se empezaron a escuchar nuevamente los ruidos horribles en el techo, y veía claramente en la lámina cómo algo saltaba de un lado a otro y gritaba con valor. Lo que, pues no sé, empecé a rezar lo que es el Padre Nuestro, y esa cosa hacía más feo. Saltaba sobre la casa y hasta al parecer lo hacía como una forma de X, de esquina a esquina. Mi prima estaba tan aterrada abrazando a mi hijo, y yo también tenía miedo, porque pues no sabemos qué podemos hacer en esos casos, caray. Yo abrí la Biblia, y cuando abrí la Biblia los ruidos pararon. Nos acostamos completamente intranquilas, pero pasamos pues lo que era la parte de la madrugada, pues un poco de paz, debido a que pues abrimos la Biblia, pero a esas horas ya estaba mi esposo ahí ya cuidándonos, y sinceramente no me creyó hasta que una noche le dio el parálisis de sueño, pero una parálisis de sueño muy vivida, muy real, donde incluso él empezó a tener ciertos detalles interesantes, caray. La verdad es que el relato está bastante largo. Yo voy a seguir aquí dándole seguimiento.
Después de esto, de la parálisis de sueño, pues dice que había un hombre que se le paraba de enfrente y lo señalaba a nuestro hijo. Y eso me lo relató al pasar 2 meses. Pasaron más cosas. La señora de donde nos rentaba, que tenía una nieta, pues de 1 año más o menos, pues por ahí del mediodía la sacaron de la casa mientras dormía y la dejaron en medio del patio. Yo salí a lavar mis trastes y la niña estaba ahí tirada, dormida en el suelo. Le hablé a mamá sin mover a la niña, pero pues nunca pensaron, o más bien no sé qué pasó, que ahí encontraron a la niña, pues ahí en lo que es en este lugar. No sabían cómo es que pasó todo esto, si la puerta del patio estaba atrancada. Pasando por esto, también llegó la fecha de mi parto. Yo ya no estaba tan tranquila, pues el lugar se sentía con una vibra bastante extraña. Al regresar a mi casa con mi bebé, todo estaba tranquilo, pero de repente tuve una parálisis de sueño. Desconozco que lo que haya vivido, pues, o lo que me haya pasado. Solo sé que en la parálisis de sueño vi a una mujer con una ropa de la época victoriana, muy anciana, que señalaba a mi bebé recién nacido y que decía que era su hijo. Yo con el cuerpo inmóvil me sentí muy imponente, porque no pude ni siquiera ni mover un brazo, ni tomar a mi bebé de una pierna, nada. Al hacerlo, de repente empecé a gritar maldiciones, empecé a decir groserías, y me di cuenta que mi esposo igual estaba con el cuerpo como amarrado. Lo que es al amanecer, él fue a conseguir agua bendita y todo esto lo rocié con un poco de pirul por todos lados. Y a mis niños, pues bueno, les amarré el clásico costalito rojo. Pues tenía mucho miedo. Yo sentí algo real, esa presencia que me estaba acechando. Al otro día de eso, la dueña llegó temprano para abrir su local. Su local, pues se le habían olvidado sus llaves y me pidió permiso para entrar por mi cuarto, por lo menos para poder levantar su mixtamal en el patio. Le dije que si al entrar ella, pues nos contó que vio una sombra muy oscura salir de su cuarto, pero no le tomó importancia. No pasó una semana de eso y una de ellas no vinieron a trabajar por cuestiones de enfermedad. En mi cuarto se sintió mucho frío, mis niños empezaron a llorar y de pronto se escuchó como si alguien tirara piedras arriba de la casa. Yo me paré de la casa y agarré mi Biblia, y antes de abrirla, como si una persona estuviera ahí empujándome las manos, yo me caí al suelo y entonces abracé a mis hijos y empecé a rezar. Lo que podía, pues bueno, es que pues pude abrazar a mis hijos, y además de esto pues comencé a rezar de una manera increíble. Las puertas de mis muebles empezaron a azotarse como si fueran como si alguien estuviera ahí moviéndolas. Dicen que pues bueno, se trata de un poltergeist. Dicen que se trata de un demonio. Pero pues por más que le gritamos fuerte, por más que le digamos groserías y todo esto, esta fuerza tiene mucha más fuerza de lo que nunca se imagina, que supera a la de un ser humano. No le tenía miedo, pero sí tenía un poco ahí de entender que son cosas que pasan y que a veces no tenemos como tal una respuesta, como bien lo dice César. Como si algo también quisiera atrapar a mis hijos. Siento que estos entes quieren atrapar a mis hijos. Una vez corrí a la casa de mi mamá y nadie nos creía. Tuvimos que irnos de esa casa, en el cual pues también vinieron algunos desastres, vinieron algunas cosas que incluso empezamos a lamentar, etcétera. El caso es muy impactante y me gustaría que, pues bueno, Fabi de Montalvo nos diera, antes que nada, la primicia. Obviamente aquí se los estamos platicando en modo mensaje. Sé que han pasado mucho, sé que han tenido cosas interesantes, sé que han pasado momentos pues escalofriantes. Yo siento que es un ente que los quería atacar. Y recordemos que también los pequeños son muy susceptibles, desde la parte de bebés, la parte que también no son bautizados, etcétera. Entonces es un caso que a mí me gustaría, si me estás escuchando, Fabi de Montalvo, por favor que te contactaras con nosotros y nos dijeras, ok, yo quiero contar mi caso para el programa, quiero que me ayuden. El programa también está eso para poderlos ayudar de la mejor manera. Entonces,
Me gustaría mucho que se contactara a Fabi de Montalvo, si no también voy a darme la tarea y el lujo de mandarle mensaje vía inbox. Súper fuerte el caso, entonces voy a atreverme de lleno a darle seguimiento a este caso pues inesperado, también con sus pequeños. Pues bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué opina al respecto? Siento que es un caso de poltergeist, que estos son espíritus que son dañinos, estos espíritus que también pueden mover diferentes objetos, pueden mover diferentes cosas, etcétera, con una fuerza impresionante. Pero pues recordemos que también es interesante el mundo de los entes, el mundo de los demonios. Aquí es donde ya se quieren posesionar o quieren robarse el alma de una persona. Entonces son muchas cosas, son muchas altercados que también podemos deducir con el caso de Fabi de Montalvo, y esto me lo mandaron en la semana. ¿Les gustaría que les diéramos seguimiento? Adelante, mándenos un mensaje y con gusto estaremos ahí al pendiente. Flaco, te comento, mi hermano, que las brujas son como un guajolote, tienen aproximadamente un año que sucedió esto en la casa, porque su nieto era un bebé acá en Santiago, Miahuatlán. Saludos, Flaco. Ya tenemos ubicado también este lugar. Hola, Flaco, muy interesante el programa. Por favor, mándame el video. Gracias, que descanses, pases bonita noche. Gracias ahí para Marguerite Huerta. Con gusto le compartimos el video a través de el WhatsApp. Saludos para la terminación 28. Ahorita le damos seguimiento a todos sus mensajes. Pues bueno, estamos llegando a la recta final. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente. Ya está también publicado el video de la investigación de un servidor. Vayas a verlo a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como La Mejor FM Tehuacán. La próxima semana esperemos que Bárbara una vez más nos acompañe. Bárbara también, pues ya estamos ahí checando ahí lo que son algunos puntos a investigar. También Julio viene muy buenas promociones, y además de las promociones pues también viene buenas cosas para el programa de Al Filo de la Noche. Oigan, también síganos en redes sociales en Al Filo de la Noche Tehuacán, porque estamos publicando contenido de aquí de la ciudad, de algunos lugares que también ya son considerados como lugares pues abandonados, o que también que fue antes de estos lugares. Entonces ahí váyanse ahí a nuestras redes sociales y con gusto estaremos ahí interactuando. Hola, ¿qué tal, mi querido Flaco? Pasa el video, con gusto te estamos escuchando aquí en la colonia Tehuantepec. Gracias. También saludos para Mari Saavedra. Saludos, Flaco, porfa, comparte el video. Claro, con mucho gusto. Y también díganos en dónde también quieren la unidad de Al Filo de la Noche para las próximas investigaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo interactuando en esta noche. Gracias a Víctor Herrera, el gato en controles técnicos, César el Flaco Hernández al micrófono, y que pase un bonito fin de semana. La próxima semana nos escuchamos. Recuerden, amigos, que así como existe el bien, existe el mal. Por hoy la puerta a lo desconocido se cierra. Guarda las historias, porque el próximo sábado tenemos nuevamente una cita con el miedo. Al Filo de la Noche. Una producción exclusiva de La Mejor FM 100.7. Aquí no más. Al Filo de la Noche. Son las 12. ¡Ni le busques! 100.7.